del Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez, presidente del Consejo del Brandy, presidente de FD Jerez, representante de las bodegas Williams & Humbert, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Celebramos hoy la cuarta conferencia del ciclo del vino, ciclo que organizamos en colaboración con el Consejo Regulador del Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez y las bodegas Williams & Humbert. La conferencia programada estará a cargo del presidente de las bodegas de González Vías, ilustrísimo señor don Mauricio González López de Carrizosa, bajo el título El vino, fortalezas y desafíos de un producto ancestral. Para la preceptiva presentación del conferenciante cedo la palabra al ilustrísimo señor don César Saldaña Sánchez, presidente del Consejo Regulador. Tiene la palabra. Con lo venia. Concedida. Excelentísimo señor presidente de honor de la Academia, señor delegado de Turismo, Turismo, muchas cosas. Ilustrísimos señores académicos, representantes de instituciones, de bodegas, querido Mauricio, amigos todos. El presidente me ha encargado presentarles al protagonista de esta última conferencia del ciclo del vino que cada año celebra esta Real Academia. Estando hoy en la bodega de San Ginés, aprovecho por una parte para agradecer en nombre del Consejo Regulador la celebración de este importante ciclo de conferencias dedicadas al producto más emblemático de nuestra ciudad. Por otra, y ya de manera más personal, agradezco igualmente al presidente haberme otorgado el privilegio de presentarles al conferenciante de esta noche, una persona que por otra parte, y estando donde estamos, necesita en realidad poca presentación. Don Mauricio González Gordon López de Carrizosa, el actual Marqués de Bonanza, es el presidente de González Vías desde el año 2006. Nació en Jerez hace muy poco más de 65 años. Recientemente fue su cumpleaños. Y como otros muchos de los presentes, entre los que me incluyo, cursó sus estudios primarios y secundarios en los marianistas. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA por Claremont Graduate School en California, IDEA, es decir, diplomado en Dirección de Empresas Agroalimentarias por el Instituto San Telmo de Sevilla. Nuestro conferenciante de hoy es tataranieto del fundador de González Vías, don Manuel María González Ángel, y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el grupo empresarial familiar desde que en 1989 entrara a trabajar en Londres en González Vías UK. Previamente había trabajado en General Motors en Cádiz y en AT&T Microelectrónica en Madrid. Ya en Jerez, y tras ocupar diferentes puestos en la división económica de la empresa, en 1998 fue nombrado vicepresidente de la compañía, compatibilizando en distintos momentos esta responsabilidad con la de director general en funciones. Desde la presidencia de González Vías y con la autoridad y la experiencia que comporta ocupar tal responsabilidad en una de las principales empresas vinícolas del marco de Jerez y de España, Mauricio González Gordon ha accedido a puestos de representación colectiva de enorme relevancia. Fue presidente de la Federación Española del Vino entre los años 2004 y 2006, presidente de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez entre 2008 y 2009, presidente de la Zona Sur de la Asociación para el Progreso de la Dirección y vicepresidente de APD Nacional entre 2015 y 2024. Y ha sido, hasta mediados del pasado mes de marzo, presidente de la CEP, es decir, del Comité Europeo de Empresas del Vino, la organización que representa a las empresas vitivinícolas ante las autoridades comunitarias y ante otras organizaciones internacionales. Hace apenas un mes y medio que ha concluido su mandato tras 3 años al frente de esta importante institución. Mauricio González Gordon es además miembro de consejos asesores de grupos empresariales e instituciones como el Grupo de Supermercados Más, PICTEC España o el Instituto Internacional San Telmo.
Ha sido también miembro del Consejo Asesor de CaixaBank Andalucía entre los años 2013 y 2020 y consejero de Endesa Andalucía entre 2010 y 2017. Bajo la presidencia de nuestro conferenciante de esta noche, González Díaz ha progresado en un permanente proceso de expansión que ha llevado a que este grupo empresarial jerezano incluya hoy bodegas y centros de producción en las principales denominaciones de origen españolas, así como en Chile y en México. Igualmente, González Díaz dispone de compañías de distribución propias en nuestro país, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en México. Esta perspectiva internacional, tanto en su faceta empresarial como en el ejercicio de sus responsabilidades como representante sectorial, otorga a nuestro conferenciante una visión privilegiada sobre el mundo del vino. Una visión que le permite observar y reflexionar sobre los profundos cambios que ha ido experimentando la industria y sobre todo cómo ha evolucionado también el contexto en el que ésta desarrolla su actividad. La relación de nuestro sector económico, las viñas y las bodegas, con la sociedad, o lo que es lo mismo, con los consumidores y con el entorno regulador. Y desde luego también la relación del vino con el planeta en su globalidad, incluido el preocupante asunto del cambio climático. Una relación especialmente compleja porque la necesaria sostenibilidad económica, social y medioambiental, condiciones inherentes hoy en día a cualquier sector de actividad, se imbrican y se complican, en el caso del vino, con otras cuestiones de enorme calado, que no nos pueden ser ajenas. Unos de efecto positivo, como son los indudables aspectos culturales e identitarios que tiene la actividad vitivinícola, una actividad ancestral, con profundas raíces en los territorios y en las culturas, y otras no tan positivas, como es el creciente acoso del talibanismo antialcohol, incapaz de reconocer los enormes beneficios que el vino ha procurado a la humanidad a lo largo de siglos de coexistencia y los que sigue procurando a nuestra sociedad y a sus individuos. Incapaz de entender una actividad económica al servicio de la felicidad, siempre dentro de los límites de la moderación, del conocimiento y de la responsabilidad que exigen la libertad individual. Amor por la libertad, respeto por las reglas y conocimiento de los límites son conceptos e ideas que también se requieren para disfrutar plenamente de la navegación a vela, de los viajes o de la naturaleza, las aficiones preferidas de nuestro conferenciante para su escaso, supongo, tiempo libre. El negocio del vino, que ha sido y que es santo y seña de nuestra ciudad, vive hoy tiempos de incertidumbre, sometido a embates de distintos signos e intensidad. Pero como la propia vid, se trata de un negocio de raíces profundas, con un tronco sólido y con sarmientos flexibles, anclado en territorios y sociedades de cuyas identidades forma parte, con empresas sólidas y preparadas, como es el caso de González Díaz, y con una capacidad de adaptación y resiliencia a prueba de fuego. Un negocio que sabrá sortear los temporales para seguir nutriendo a nuestra sociedad. De todo ello nos hablará Mauricio González Gordon en la conferencia de hoy, de las fortalezas y de los desafíos que enfrentan hoy el mundo del vino, de los principales factores que determinan y condicionan las tendencias en las que debe navegar hoy y en el futuro esta actividad ancestral. En definitiva, de cómo defender el que su tatarabuelo, Manuel María González, definía como el negocio más bonito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tan brillante presentación. A continuación cedo la palabra al conferenciante de esta tarde para desarrollar el tema el vino, fortalezas y desafíos de un producto ancestral. Tiene la palabra. Concedido. Señor presidente de la Academia, presidente de honor, concejal, presidente de Jerez, señoras y señores, queridos amigos, es un honor estar acompañado hoy por tantos amigos, entre los que además hay destacados representantes de nuestro querido sector. Agradezco mucho a todos vuestra presencia aquí esta tarde y espero poder aportar algo que al menos contribuya a una reflexión sobre los desafíos que afronta en el mundo de hoy un producto ancestral como es el vino. Quiero dar las gracias al presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, querido César, por tu generosa presentación
y especialmente por invitarme a participar en este ciclo del vino. Y mi agradecimiento también a la Real Academia de San Dionisio y a su presidente y amigo Juan Salido Freire por respaldar esta iniciativa y por tener siempre presente al vino y especialmente al de Jerez en sus ciclos de conferencias. A lo largo de los 3 últimos años he tenido el honor de presidir el Comité Europeo de Empresas del Vino, lo que me ha permitido estar en contacto con los temas más candentes que afronta nuestro protagonista de hoy. Algunos de esos temas son recientes y posiblemente coyunturales, como los aranceles del vino en Estados Unidos. Veremos. Otros, en cambio, son de naturaleza más estructural, como los efectos del calentamiento global en la vitivinicultura o el actual debate sobre las bebidas alcohólicas en la sociedad. El Comité Vinos, que como habitualmente se le conoce, es una institución que se fundó en 1960 para defender a través de iniciativas de lobbying transparentes y perfectamente reguladas los intereses de todos los tipos de vinos, tranquilos, generosos, espumosos, aromatizados, etc. Cuenta con un equipo permanente de 6 personas, dirigidos por un secretario general, que hoy es el español Ignacio Sánchez Recarte. Su misión principal es liderar y coordinar la legítima defensa del vino y de su espacio en la cultura y en nuestra sociedad, anticipándose y procurando influir en las iniciativas legislativas que le afectan, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Para ello está en contacto permanente con miembros del Parlamento, la Comisión, así como de otras asociaciones europeas e internacionales, además de, naturalmente, con todos los socios. Los socios están formados por 25 asociaciones nacionales de empresas de 13 países productores de vino de la Unión Europea, además de Ucrania, Suiza y el Reino Unido, junto a un consorcio de 4 grandes empresas. Si a esto le añadimos algunas asociaciones observadoras vinculadas al corcho, los toneleros o el vinagre, la Asamblea General la componen unos 40 representantes que se reúnen 3 veces al año para debatir y tomar decisiones con el apoyo de un consejo y de 5 grupos de trabajo. En casi todos los casos, los miembros son los directores de las asociaciones que representan a las bodegas en cada país, es decir, no suelen ser bodegueros. En nuestro caso, la Federación Española del Vino. Entro en este detalle, pues la composición de esta asociación ya evidencia una de las particularidades de nuestro sector, la de su atomización. Solo en España operan más de 4.000 bodegas, cifra que se amplía hasta las 12.000 en el ámbito de la Unión Europea. Esta peculiaridad del sector del vino, que a veces ha sido útil a la hora de defender nuestros intereses por su amplísima implantación social y territorial, conlleva, sin embargo, la necesidad de vertebrarnos en asociaciones, y en el caso de Bruselas, en asociación de asociaciones. Esto implica una mayor distancia y desconexión entre las empresas y los organismos que las regulan, lo que a veces nos hace a los primeros menos conscientes de los riesgos legislativos que afrontamos, además de dificultar la acción coordinada. Pero antes de entrar en la cuestión de los desafíos de nuestro sector, permítanme una breve mirada al vino desde una perspectiva histórica. Hablamos de un producto que ha acompañado al ser humano desde hace unos 8.000 años, edad aproximada de las primeras vasijas con residuos de uva fermentada encontradas en Georgia, en la zona del Cáucaso, desde donde siglos después se extiende a Egipto y Mesopotamia. A partir del 1200 a.C., los fenicios, grandes navegantes, van introduciendo la vid y el vino por todo el Mediterráneo, incluida la península ibérica. Buena muestra de ello es el poblado del castillo de Doña Blanca, en el término municipal del puerto de Santa María, que incluye una bodega completa del siglo III a.C., que según el director de las excavaciones, el catedrático de prehistoria Diego Ruiz Mata, es la más antigua de las localizadas en el mundo y la mejor conservada.
Desde los fenicios, pasando por griegos y romanos hasta hoy, todas las civilizaciones que poblaron el Mediterráneo y la Europa central han continuado produciendo vino, que desde muy temprano fue adquiriendo una creciente presencia en la sociedad. Desde el ámbito simbólico religioso, a través de los ritos, sobre todo del cristianismo, hasta el político y diplomático, donde el vino se compartía, al igual que hoy, como una expresión de amistad, respeto y celebración. Por supuesto, también en el ámbito social. En Grecia nace el simposio, donde las clases altas se reunían para beber y conversar, escuchar música o debatir sobre ética y filosofía. En Roma, el vino deja de ser un lujo exclusivo de las élites para convertirse en un componente habitual de la dieta, participando en las celebraciones de un amplio espectro social. Ya durante la Edad Media son los monasterios cristianos los que preservan y mejoran los procesos de elaboración del vino, en Europa sobre todo, cuya materia prima pasa a ser un producto agrícola importante en diversas zonas. Posteriormente, la era de los descubrimientos propicia el salto de la vid y su cultivo a los dos hemisferios americanos, coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna. Seguramente aquellos hombres no imaginaban que iban a ser las plantas americanas las que 3 o 4 siglos después traerían la solución a la devastadora filoxera, que arrasó las viñas europeas a finales del siglo XIX. Gracias a aquellas plantas resistentes al parásito que vinieron del otro lado del Atlántico y se injertaron con variedades locales, Europa pudo recuperar sus viñedos y continuar elaborando vino. Hablamos de una época, finales del siglo XIX y principios del XX, en la que el vino continuaba siendo un producto esencialmente europeo, pues el 95% del vino mundial se producía en el viejo continente. Además, casi todo el vino se consumía en su país de origen, es decir, en Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Alemania, entre otros. Fijaros, hasta 1960 se exportaba solo un 5% del vino producido en el mundo. ¿Y a qué vinos correspondía ese 5%? Pues a los que seguro ya os imagináis, a los más reconocidos, valorados y que además viajaban mejor: Oporto, Jerez, Champagne, Burdeos, Borgoña, además de algunos Chiantis y vinos del Rin. Por cierto, este dato realza aún más el éxito exportador del Jerez, que ya en la primera mitad del siglo XIX vendía fuera de España el 75% de su producción. En la segunda mitad, y tras un ciclo de crecimiento, el Jerez llegó a alcanzar el 19% de todas las exportaciones españolas de todos los géneros. Sin embargo, a partir de los años 60-70 del siglo XX, empiezan a ocurrir una serie de cosas que cambiarán para siempre algunos aspectos relacionados con el vino. La primera es el avance técnico en los procesos de elaboración, que mejoran sustancialmente la calidad y estabilidad del producto y, por lo tanto, su potencial para viajar. Este avance técnico impulsa el crecimiento del número de denominaciones de origen, que es una forma, en definitiva, de proteger la singularidad de cada zona y de darle un nombre reconocible en otras geografías. Solo en España pasamos de 15 a 20 denominaciones de origen en los años 60 a más de 80 al terminar el siglo, a 146 en la actualidad, si sumamos denominaciones e indicaciones geográficas. En el conjunto de la Unión Europea superan las 1.600. El otro hecho relevante es el inicio de la globalización moderna. A partir de los años 80 se desarrolla la logística internacional, los tratados de libre comercio y las bajadas de aranceles, lo que, unidos a la calidad y a la estabilidad de los vinos, permite a los europeos empezar a desarrollar nuevos mercados de exportación. Si tenemos en cuenta que el consumo de vino per cápita empezó a caer en Europa en los años 60,
la exportación se convierte en la mejor aliada de las bodegas a la hora de compensar su caída en el mercado interior. ¿Y qué ocurrió a partir de entonces? Pues lo podríamos sintetizar en tres cosas. La primera, que gracias a la expansión internacional hacia nuevos mercados, el consumo global de vino se mantuvo estable durante los últimos 35 o 40 años en unos 240 millones de hectolitros. Es cierto que desde hace poco, desde un poquito antes de la pandemia, ese consumo ha empezado a descender, pero aquí intervienen varios factores a los que me referiré después. La segunda cosa es que una buena parte del consumo global, de esos 240 millones de hectolitros, se traslada de los países productores tradicionales, es decir, de nuevo Francia, Italia, España, Grecia, Portugal, a los nuevos importadores, anglosajones, nórdicos, asiáticos, de tal forma que hoy el 45% de los vinos cruza una frontera antes de ser consumido. Recordemos que en 1960 era solo el 5%. Y en tercer lugar, este trasvase del consumo de los productores tradicionales a los nuevos importadores, a los asiáticos, anglosajones y nórdicos, lo han aprovechado los productores de vino del Nuevo Mundo, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, para ganar cuota de mercado, que ha pasado de un 15% de la producción mundial en 1960 a un 38% en la actualidad. Es decir, si me permiten la expresión, le han comido una buena parte de la tostada a la vieja Europa. Sin embargo, a priori, no parece un mal resultado del todo. El consumo global se mantiene, los productores tradicionales pierden consumo interior, pero crecen en exportaciones, aunque hayan tenido que repartir parte de la producción entre un mayor número de países. Unos 70 en total, que son los que se encuentran entre las latitudes de 30 a 50 de ambos hemisferios, que es la franja más apta para el cultivo de la vid. Sin embargo, el hecho de que una buena parte del consumo haya pasado de los países productores tradicionales a los nuevos importadores es más relevante de lo que a primera vista pudiera parecer, pues la percepción social y cultural del vino es muy diferente. Mientras que los países productores tradicionales, las viñas ocupan amplias extensiones de terreno, proporcionan junto a las bodegas un modus vivendi a miles de familias y la población conoce, respeta y defiende el vino como parte de su identidad cultural, en los nuevos importadores la percepción de vino está ligada sobre todo al uso del producto final, lo que suele implicar un control más restrictivo por parte del Estado sobre la venta y el consumo, además de un tratamiento fiscal, un tratamiento impositivo más severo. En el caso de la Unión Europea, algunas de estas visiones contrapuestas entre el norte y el sur se han ido acercando en ciertos aspectos, esencialmente a través de los acuerdos de la OCM del vino, que se inició en 1970 como parte de la política agraria común. Desde 2013, la OCM del vino se ha integrado en una OCM única, que regula en el ámbito de la Unión Europea temas como los derechos de plantación, las prácticas enológicas, las indicaciones geográficas, las normas de etiquetado o los programas nacionales de apoyo al sector. Sin embargo, cada país miembro puede modificar dentro de límites o hacer más exigentes algunas de estas regulaciones. Pero hay otros aspectos como la fiscalidad, la publicidad o los canales de comercialización que difieren sustancialmente entre países de la Unión Europea. Por ejemplo, en fiscalidad, la mayoría de los países europeos productores de vino tienen, como España o Italia, tienen impuesto cero al vino. Francia tiene un impuesto mínimo. Sin embargo, si nos vamos a los países no productores, Holanda tiene 0,9 euros por litro de vino, Suecia 2,5 euros, el Reino Unido 3,4 euros y Irlanda 4,2 euros por litro de vino. Si miramos a los canales de comercialización,
mientras que en los países mediterráneos y centroeuropeos la venta de vino está liberalizada en supermercados, tiendas especializadas y restaurantes, en algunos países nórdicos, como Suecia o Finlandia, el vino y otras bebidas alcohólicas se venden a través de monopolios controlados por el Estado. Igualmente podríamos analizar las diferencias en cuanto a normas de etiquetado, limitaciones a la publicidad o edad de acceso al consumo. Esta disparidad normativa, que no ha sido armonizada hasta la fecha y que provoca una distorsión del mercado único europeo, es un reflejo de las diferencias tanto en importancia económica y tradición cultural del vino, como en la percepción política y social del producto en cada país de la Unión Europea. En síntesis, podríamos decir que la reciente globalización del consumo del vino ha aportado, por una parte, una gran ayuda al absorber buena parte del consumo decreciente de los países productores tradicionales y un importante desafío al integrar en el debate global una visión más restrictiva sobre el consumo del vino y las bebidas alcohólicas en general. A ello debemos sumar la creciente conciencia y preocupación de los ciudadanos por la salud, tanto mental como física, algo que se ha acentuado a partir del COVID-19. Y es natural, un episodio de esa magnitud en el que tantas personas perdieron la vida, muchas sin antecedentes de enfermedad, ha hecho aumentar la inquietud por llevar una vida sana y el deseo de conocer mejor los efectos de la dieta y el estilo de vida en nuestra salud. Esa inquietud ha tenido su reflejo en el gobierno de Bruselas, donde la cartera de sanidad ganó mucho peso tras el COVID frente a áreas tradicionalmente fuertes como agricultura o comercio. Además, propició un número creciente de iniciativas públicas y fondos dedicados a la prevención de enfermedades y promoción de la salud, con normas más estrictas sobre etiquetado nutricional, advertencias sanitarias y restricciones publicitarias. Ese nuevo impulso de los organismos que velan por la salud incluye también a la OMS, la Organización de las Naciones Unidas especializada en salud pública, que viene incluyendo en el capítulo de enfermedades no transmisibles las derivadas del consumo de bebidas con alcohol. En los últimos años ha emprendido numerosas iniciativas y declaraciones en contra de las bebidas alcohólicas bajo dos premisas. La primera, no distingue entre las diferentes bebidas con alcohol, es decir, cerveza, vinos, espirituosas. La segunda es que establece el principio de que cuando se trata de bebidas con alcohol no hay un consumo seguro, por lo que de facto va borrando la frontera entre consumo moderado y excesivo. Habréis observado que cada vez aparecen más artículos sobre este tema en los medios de comunicación, aunque a día de hoy no hay consenso sobre la ciencia que los respalda. Volveré sobre esta cuestión que considero muy trascendente para el futuro del sector. De otra parte, el vino viene también afrontando desafíos recientes en el terreno de la sostenibilidad medioambiental. Al estar la mayoría de los vinos vinculados a denominaciones de origen, no es posible deslocalizar su producción, por lo que sufren los efectos del cambio climático en muchas zonas. Esto puede afectar al volumen de producción, a la calidad y tipicidad de los vinos o a la aparición de enfermedades, lo que provoca como mínimo el encarecimiento de los procesos de elaboración. Si a todo lo anterior le sumamos la inflación post-pandemia, la guerra en Ucrania, el mayor proteccionismo comercial, los cambios en las preferencias de los consumidores o la aceleración de los procesos digitales, parece claro que el sector debía reevaluar sus desafíos y actuaciones. Por eso, al llegar al Comité Vinos en 2022, propuse que llevásemos a cabo una reflexión estratégica para ayudarnos a consensuar y ordenar nuestras prioridades con una visión a 5 años. De ese ejercicio nació un nuevo plan estratégico, un plan de acción, algunos ajustes a la gobernanza de la organización y un incremento del 20% del presupuesto, cosa que no fue sencilla en una etapa de crisis. En el plan se establecieron 4 grandes prioridades.
La primera, mejorar la competitividad del sector, destacando su huella económica y social. La segunda, luchar contra el consumo nocivo del vino, defendiendo al mismo tiempo su cultura ancestral. En tercer lugar, combatir el cambio climático, facilitando la transición medioambiental del sector. Y en cuarto y último lugar, desarrollar y apoyar nuevas oportunidades de exportación. A estos 4 capítulos le añadimos uno transversal, la comunicación. Debíamos comunicar más y mejor con los reguladores, dentro del propio sector, con otras asociaciones afines y en algunas circunstancias con el público en general. En definitiva, coordinarnos mejor y dar más visibilidad al sector. Expongo a continuación brevemente algunas iniciativas de cada prioridad estratégica. Sobre mejorar la competitividad del sector, destacando su huella económica y social, pensamos que siendo el vino, como veíamos al principio, un sector muy atomizado, era importante contar con un documento que sintetizara la contribución del vino europeo en términos económicos, sociales y medioambientales. A veces cuando hablas con parlamentarios o miembros de la Comisión, especialmente si vienen de países no productores de vino, no son conscientes de la aportación del conjunto del sector a nuestra sociedad. Aunque contábamos con información por países, los datos no eran homogéneos y no se había hecho un estudio hasta la fecha para el conjunto de la Unión Europea. Le encargamos el trabajo a PricewaterhouseCoopers España y en unos meses pudimos presentar las conclusiones en el Parlamento Europeo y en el de varios países miembros, incluida España. Comparto algunos datos como muestra. El sector vitivinícola europeo aporta 130.000 millones de euros al Producto Interior Bruto de la Unión Europea, lo que supone el 47,9% del sector primario. Es el segundo producto más exportado del sector agroalimentario, con 17.900 millones de euros, aportando 15.900 millones de euros a la balanza comercial. Esto permite reducir el déficit comercial de la Unión Europea en un 3,7%. La contribución fiscal del sector vitivinícola es de 52.000 millones de euros, equivalentes al 76% del PIB de Croacia. El conjunto del sector da empleo a 2,9 millones de personas, equivalente al 20,3% del empleo que genera todo el sector de la construcción en la Unión Europea. Las viñas de la Unión Europea ocupan 3,2 millones de hectáreas con 2.200.000 propiedades que garantizan la subsistencia de pequeñas zonas rurales de las que muchas, por su orografía, no pueden desarrollar otras actividades agrícolas. Además, las viñas son de media un 37% más rentables que otros cultivos leñosos. Nos dice también el estudio que el conjunto de las zonas rurales europeas bajaron su población un 4% a lo largo de los últimos 10 años. Sin embargo, las que ocupan viñedos lo han mantenido, contribuyendo así a evitar el éxodo rural. El 66% del vino procede de zonas con indicación geográfica protegida, lo que impide su deslocalización, contribuye a la biodiversidad, evita la erosión del terreno y protege frente a los incendios. Por último, la creciente actividad de enoturismo en la Unión Europea generó en 2023 36 millones de visitas a bodegas y museos del vino, con un gasto que asciende a 15.000 millones de euros si incluimos la hostelería y el hospedaje local vinculado. Si hablamos de la competitividad del sector, la Unión Europea continúa siendo el líder mundial de la producción del vino, con el 62% del total, y también de la exportación, con el 67%. Sin embargo, el consumo de vino en la Unión Europea lleva descendiendo desde 2008. Por ello, consideramos importante emprender medidas que hagan al vino europeo más competitivo frente a otras bebidas y también frente a los vinos del resto del mundo.
Con ese objetivo hemos tenido la oportunidad de participar en los últimos meses en un grupo de alto nivel convocado por la Comisión Europea para hablar sobre medidas para mejorar la competitividad del sector del vino, conocido como el Wine Package. En marzo pasado la Comisión ha adoptado el documento, después de numerosas reuniones y debates, que una vez se apruebe por las tres instituciones, es decir, Parlamento, Consejo y Comisión, introducirá enmiendas en la PAC, en la OCM, en los planes estratégicos y en otras regulaciones. Las medidas cubren diferentes áreas que mencionaré sin entrar en detalle. Básicamente, la mejora de la normativa de los derechos de replantación como herramienta para controlar la oferta, la regulación de los vinos bajos en alcohol y sin alcohol, que es una creciente tendencia de consumo, el desarrollo de la etiqueta digital, donde los códigos QR faciliten mucha información y nos permitan usar una sola etiqueta para toda Europa, el incremento de ayudas para gestionar el exceso de oferta, como la poda en verde, ayudando a evitar más arranque de viñedo, la ampliación de los plazos máximos de apoyo a promoción en terceros países, que antes era 5 años y pasará a 8, o el aumento de ayudas para mitigar los efectos climáticos, que como hemos dicho cada vez son más costosos. Y además nuevos apoyos al turismo enológico, actividad creciente que tiene además impacto positivo en otros sectores. Confiamos que este paquete se apruebe a lo largo de 2025, lo que supondría un importante apoyo para el sector. La segunda prioridad estratégica es luchar contra el consumo nocivo del vino, defendiendo su cultura ancestral. Hoy día todos sabemos que un consumo excesivo de cualquier bebida con alcohol es perjudicial para la salud y en algunos casos, como en los menores de edad, conductores o las mujeres embarazadas, lo recomendable es la abstención. Si bien la responsabilidad de las decisiones de consumo de los adultos son de naturaleza individual, las compañías que elaboran bebidas con alcohol debemos ayudar a que se tomen decisiones que vayan en el mejor interés de los consumidores. Esta convicción dio lugar a la aparición no solo de normas que regulaban el contenido de la comunicación de bebidas con alcohol, sino también a códigos de autorregulación, en los que son las propias empresas las que se comprometen a respetar unas normas aún más restrictivas que las que impone la ley. Ha habido diversas iniciativas de esta naturaleza, pero una de las que más destaca es WIM, W-I-M, Wine in Moderation, que nació hace 17 años de la mano de un grupo de compañías y asociaciones del sector con el objetivo de promover una cultura responsable en torno al vino, fomentando el consumo moderado y consciente como parte de un estilo de vida saludable. El programa se basa en la educación, la autorregulación y la evidencia científica y busca reducir los daños relacionados con el consumo excesivo de alcohol. La asociación cuenta con más de 50.000 profesionales del vino inscritos por todo el mundo y muchas bodegas hoy día incorporan el mensaje de consume con moderación en sus etiquetas y mensajes publicitarios. Sin embargo, es importante también contar con fuentes científicas rigurosas antes de realizar recomendaciones de consumo. En España tenemos a FIVIN, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, que cuenta con un comité científico que hoy preside el doctor Struck. Anteriormente fue el doctor Enrique Rojas, muy conocido. Su objetivo principal es recabar y divulgar investigaciones científicas rigurosas sobre los efectos del consumo moderado del vino en la salud, especialmente en el contexto de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. FIVIN tiene una réplica a nivel europeo, que es el WIC, Wine Information Council, que ejerce una función similar en un ámbito internacional. Ambas están coordinadas. Pues a partir de la pandemia y con objeto de dar respuesta a la creciente preocupación sobre la relación entre vino y salud, ambas asociaciones han promovido la celebración de congresos científicos internacionales sobre esta cuestión. El primero se celebró en octubre de 2023 en Toledo, con el título de Estilo de Vida, Vino, Dieta y Salud. Reunió a 250 profesionales de la salud, la nutrición y el sector alimentario y a 30 ponentes científicos de todo el mundo.
El siguiente ha tenido lugar en Roma en marzo de este año. Aunque las presentaciones son técnicas y con un gran nivel de detalle, lo más contundente de ambos congresos es la confirmación de la validez de la curva en J, que relaciona el riesgo de muerte de un consumidor de vino comparado con un abstemio. La curva en J indica que el riesgo de muerte por cualquier causa es ligeramente inferior en el consumidor de moderado de vino que en el abstemio. Los datos son especialmente concluyentes a partir de los 40 años. En los menores de esa edad, el riesgo es prácticamente similar entre consumidores moderados y abstemios. El análisis se pormenoriza por diferentes dolencias, siendo el efecto protector del consumidor moderado más evidente en el riesgo cardiovascular que en el cancerígeno. La forma de la J indica que a niveles más elevados de consumo, el riesgo para la salud se aumenta en al ritmo que marca la curva. En todo caso, los investigadores recomiendan ampliar el concepto de la moderación a otros ámbitos del estilo de vida, tales como la dieta, donde la mediterránea se sigue considerando una de las más saludables del mundo, la actividad física regular, el control del estrés, la sociabilidad y también la calidad del sueño, que se ha incluido recientemente por la American Heart Association entre los 8 elementos esenciales para la salud. En síntesis, lo que vienen a concluir es que un consumo moderado de vino, acompañado de una dieta saludable y un estilo de vida equilibrado, es compatible con una vida sana. Las conclusiones coinciden con las del informe NASEM, encargado por el Congreso de los Estados Unidos a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, y que sirve de base para las recomendaciones de las guías alimentarias en el país. El informe concluye que las personas que beben alcohol moderadamente tienen un 16% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa en comparación con quienes nunca han bebido. Respaldados por estas conclusiones científicas y con el ánimo de seguir defendiendo la cultura del vino y su consumo moderado, en octubre de 2024 lanzamos desde el Comité Vinos una campaña digital que en enero presentamos en el Parlamento Europeo y en varios parlamentos nacionales. La iniciativa, a la que todo el mundo se puede adherir, se llama Vitae Vino y es una declaración que promueve la defensa del legítimo espacio del vino en nuestra sociedad, destacando el valor que aporta a nuestra economía, entorno rural y cultural, al tiempo que promueve la diferenciación entre consumo moderado y abusivo. Firmar la declaración da voz a todos los que desean proteger la herencia cultural del vino y su aportación económica y social, contribuyendo a que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo. Ya la han firmado unas 25.000 personas y confiamos en que la cifra va a crecer mucho más. Sin embargo, la controversia con respecto a los efectos de las bebidas alcohólicas en la salud continúa, especialmente entre los organismos con responsabilidad pública sobre la salud, como la OMS, que ya mencioné, que ha establecido el principio, cuando hablamos de bebidas alcohólicas, de que no hay un consumo seguro. De hecho, en septiembre de este año ha convocado un encuentro de alto nivel en Nueva York que reunirá a líderes globales para adoptar una declaración política sobre prevención de enfermedades no transmisibles en el horizonte de 2030 y 2050. En el capítulo 3 de la convocatoria, dedicado al alcohol, anticipamos 3 áreas de preocupación. Primero, el foco se pone en el consumo per se y no en el consumo excesivo. En segundo lugar, los operadores económicos del sector de bebidas han sido excluidos del diálogo, rompiendo el principio de gobernanza participativa que se encuentra entre los valores fundacionales de la Unión Europea. Y en tercer lugar, la mayoría de las recomendaciones que ya anticipan se enfocan hacia el ámbito comercial, es decir, subida de precios mínimos, restricciones a la comunicación y a la accesibilidad de los productos. En este sentido,
también nos preocupa la iniciativa legislativa de Irlanda, que desde mayo de 2026 obligará a que todas las etiquetas de bebidas alcohólicas que se vendan en el país recojan una advertencia sobre la relación directa entre el consumo de alcohol y ciertos tipos de cánceres. El Comité Vinos presentó una queja formal a la Comisión Europea en mayo del 23 basada en la ruptura del mercado único, al tiempo que solicitamos información sobre los estudios científicos en los que se apoya dicha regulación. Hoy estamos aún intentando frenar su aplicación, pero no será fácil, pues la Comisión no ha reaccionado hasta la fecha. Sin embargo, ayer mismo me han llegado noticias de que algunas iniciativas desde la propia Irlanda pudieran darnos alguna esperanza. En definitiva, el debate en la sociedad continuará y las iniciativas legislativas que penalizan o desaconsejan el consumo per se es probable que sigan aumentando. Comento a continuación brevemente sobre la tercera prioridad estratégica, que es combatir el cambio climático facilitando la transición medioambiental del sector. En los últimos años, el sector productor ha ido adquiriendo conciencia sobre los efectos que el cambio climático y la degradación medioambiental tienen en el cultivo de la vid y, por tanto, en su producto final. Los efectos van desde cambios en las zonas productoras, que permiten, por ejemplo, que el Reino Unido o Escandinavia cultiven viña, mientras que otras zonas más cálidas de España, Italia, Grecia, Estados Unidos o Australia se estén viendo amenazadas, por ejemplo, con anticipos de la fecha de vendimia, que afecta a los componentes aromáticos del vino, aumento del contenido en azúcar de la uva y con ello del alcohol en los vinos, disminución de la acidez de la uva, que afecta a la frescura y a la longevidad de los vinos, o aumento de las enfermedades y del estrés hídrico de las plantas. Para paliar estos efectos se requieren medidas de adaptación y de mitigación, que incluyen cambiar algunas variedades de uvas o ir a clones más resistentes, desplazar los viñedos cuando se puede en altura, modificar la orientación hacia el norte, aumentar la cobertura vegetal para proteger del sol, reducir los agroquímicos y la labranza, buscando el equilibrio a través de la biodiversidad, usar energías renovables para reducir emisiones o usar tecnología que permita ir hacia una agricultura de precisión, incluyendo, por supuesto, el riego. Todo lo anterior supone mayor coste, por lo que se ha incluido este capítulo en el Wine Package del que hemos hablado anteriormente. Además, es importante que las muchas iniciativas que están tomando las bodegas para paliar los efectos del cambio climático se certifiquen y se comuniquen de una forma entendible a los clientes y a los consumidores. España ha sido pionera con la certificación Wineries for Climate Protection que emite Bureau Veritas. Sin embargo, hoy día hay muchas certificaciones en Europa y necesitamos simplificar el mensaje a los consumidores, que hoy es complejo. El Comité Vinos está trabajando para proponer a nivel europeo un concepto paraguas que agrupe a las certificaciones que ya controlan los parámetros más importantes. La cuarta y última prioridad estratégica es desarrollar y apoyar las oportunidades de exportación. Como decía anteriormente, el consumo de vino en Europa cae desde 2008, por lo que facilitar el acceso a los mercados de exportación es natural que sea una prioridad. Durante muchos años se han venido negociando y procurando reducir barreras arancelarias en distintas áreas y países. Sin embargo, el creciente proteccionismo global, con su máximo exponente en la actual guerra de aranceles, ha hecho este capítulo más importante si cabe. Permítanme una referencia breve a los más destacados. En el caso de Estados Unidos, la historia empieza en 2018, cuando en su primer mandato Trump le pone aranceles al aluminio y al acero de Estados Unidos y la Unión Europea responde con aranceles a diferentes productos americanos, incluido el bourbon. En 2021, ya con Biden, se acuerda suspender la aplicación hasta marzo de 2025. Pero en febrero del 25, Trump reabre el tema anunciando aranceles de nuevo al acero y al aluminio por 26.000 millones de euros.
La Unión Europea reacciona inmediatamente poniendo encima de la mesa su anterior lista de productos que incluía el bourbon. Trump entonces amenaza con ponerle un 200% de aranceles a los vinos europeos. Claro, nos echamos a temblar. Inicialmente se nos ha aplicado, igual que al resto de productos europeos, un arancel del 10%, aunque hay un anuncio de subirlo al 20%, pero todavía no sabemos lo que ocurrirá. De momento la aplicación se ha demorado 90 días, parece que por la presión de los mercados financieros. Hay que recordar que Estados Unidos es el primer mercado de exportación para los vinos europeos, con un 28% del total, que equivale a 4.800 millones de euros. Para España es el segundo destino del mundo, tras Alemania, y las exportaciones españolas son alrededor de 400 millones de euros. Desde el Comité Vino hemos presionado a las autoridades europeas para sacar al bourbon y a los vinos americanos de la lista, porque eso es lo que estaba provocando la reacción. Y parece que en principio se ha logrado, aunque este tema va a continuar abierto y es pronto todavía para saber cómo terminará. El problema es que mientras que se mantienen las negociaciones, el mercado queda afectado por la incertidumbre y por lo tanto es difícil saber lo que ocurrirá. Otro capítulo destacado es Mercosur. Además, en el contexto de la situación de Estados Unidos es más importante todavía. Se firmó un acuerdo el pasado 6 de diciembre con la Unión Europea en el que se acuerda pues, bajar los aranceles. Básicamente en Mercosur están Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y desde hace poco Bolivia. El grueso es Brasil, que es el 80%, tiene 212 millones de habitantes y hoy día pagamos un 27% de arancel de entrada. Aunque la bajada sería gradual, lo vemos como un gran mercado de futuro. Además supondría el reconocimiento de 350 indicaciones geográficas europeas. Está pendiente de aprobación por el Parlamento y la Comisión y aunque por ahora pues tiene una fuerte oposición por parte de las organizaciones agrarias europeas que piensan que puede afectarles negativamente en otros productos. Para el vino sería un acuerdo muy importante y esperamos que se pueda llegar a aprobar. Y finalmente está la India, donde también desde la Unión Europea la presidenta von der Leyen ha abierto conversaciones con el presidente Modi para impulsar un acuerdo comercial vigente desde 2004 y lograr un acuerdo de libre comercio a lo largo de 2025, que también incluya las indicaciones geográficas. En este momento los vinos europeos pagan un 150% de aranceles en la India, que hoy no es un mercado grande, pero crece a tasas altas y le vemos buen potencial. En definitiva, como veis y conocéis muchos de vosotros muy bien, no son pocos los desafíos que tiene el vino por delante para mantener su legítimo espacio en la sociedad actual. Se podría argumentar que después de tantos siglos de acompañar al ser humano en latitudes, culturas y circunstancias tan diversas, las dificultades que hoy afronta el vino no son más que la expresión del carácter cíclico de cualquier actividad y que las aguas volverán a su cauce. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, algunos de los retos que he comentado pueden modificar la percepción del vino en las nuevas generaciones, reduciendo sensiblemente su importancia y dimensión. En este sentido, permítanme que para concluir estas palabras comparta con ustedes algunos datos sobre la tendencia actual del consumo de vino y otras bebidas, así como alguna consideración sobre lo que, en mi humilde opinión, deberíamos priorizar como sector. Desde 2019, el consumo de vino en el mundo ha descendido un 10%. Solo del 2023 al 2024 lo hizo en un 3,2%. Para encontrar una cifra comparable hay que remontarse a 1961. El descenso se debe, como cabe esperar, a varios factores. La inflación, el precio medio de exportación del vino en el mundo ha crecido un 30% en 5 años, la incertidumbre geopolítica y una legislación más restrictiva, condiciones climáticas adversas que afectaron algunas cosechas,
pero desde luego e importantemente a un menor consumo de vino en las generaciones más jóvenes, que optaron por otras bebidas o directamente consumieron menos. Sobre otras categorías con alcohol, comparado con 2019, también bajó el consumo de cerveza. Creció muy ligeramente el de espirituosas y creció mucho lo que se conocen como los RTD, los Ready to Drink, bebidas preparadas con alcohol. En general se observa una inclinación a la moderación. Si tomamos el conjunto de las bebidas alcohólicas, el consumo per cápita de alcohol puro descendió en el mundo un 12% en los últimos 20 años. Sin embargo, las bebidas bajas en alcohol y sin alcohol, aunque parten de una base pequeña, crecen al 6% anual. Continúa también la tendencia a lo que llaman la premiumización, es decir, menos cantidad y más calidad, aunque ese movimiento se ha ralentizado desde 2023. La pandemia y el posterior encarecimiento de la vida han incrementado el consumo en casa frente al consumo en hostelería. Esto es a nivel global. A nivel global, desde 2019 la hostelería ha caído un 4%. Y el comercio electrónico de vinos ya alcanza un 7%, que es menor que en la pandemia, pero bastante más alto que en 2019, y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Hay que tener en cuenta que el desarrollo digital está cambiando la manera de relacionarse, especialmente entre los más jóvenes, que salen menos, lo que afecta también al consumo. Teniendo en cuenta estas tendencias, así como las fortalezas y desafíos del sector que he venido comentando, y que en su mayor parte son mundiales, yo diría que es importante mantener al sector unido y coordinado a nivel global a través de las asociaciones, lo que nos permitirá emprender acciones con mayor alcance. En segundo lugar, impulsar la transmisión y la defensa de la cultura del vino como parte de una dieta y de un estilo de vida saludable. También ser proactivos a la hora de recomendar el consumo moderado y no ser permisivos, sino contundentes contra el consumo abusivo, porque lo contrario nos hará daño a todos. En el mundo actual, las nuevas tendencias se extienden muy rápidamente y como sector deberíamos mejorar la capacidad de innovar y la agilidad para adaptarnos. Y finalmente, debemos seguir trabajando para encontrar la ruta y el mensaje que conecte al vino y su cultura con las nuevas generaciones. En todo caso, nunca antes han tenido los consumidores acceso a mejores vinos de un número tan amplio de orígenes y en condiciones tan competitivas como hoy. Diversidad y calidad no han dejado de crecer. Por eso y por encima de todo, os animo a que sigamos disfrutando de ocasiones como la que tendremos hoy aquí dentro de pocos minutos, la de compartir un rato de charla extendida con una copa de Jerez en la mano y con amigos. ¿Hay algo más civilizado y agradable? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio, por tan magnífica conferencia. Ciertamente ha sido muy interesante resaltar y detallar los factores a las tendencias y desafíos actuales que no son nuevos en el fondo, sino diferentes por la evolución del entorno. Ya lo había anunciado en nuestra ciudad Juan Francisco Delgado, vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación y Aplicación de la Tecnología, INTEC, con motivo del encuentro en 2021 del foro dedicado a la innovación en el sector vitivinícola y en el que participaron en streaming 19.000 personas de 22 países interesados, cuando dijo: o somos camareros o somos un país basado en el conocimiento. O nos subimos al tren del desarrollo tecnológico y la sostenibilidad, o por el contrario seguiremos siendo un país subsidiario de otros países europeos que han hecho ya la tarea. Por otra parte, Rafael Peña, delegado del rector de la UCA en el campus de Jerez, resaltó
que la apuesta de la Universidad de Cádiz para el vino es un programa muy completo y con importantes aportaciones de especialistas en el campo de la innovación tecnológica del vino y en el enoturismo, destacando igualmente que la cooperación y la colaboración entre instituciones permiten el avance y la transferencia del conocimiento a la sociedad, lo que favorece el desarrollo y el bienestar social. Quiero agradecer también igualmente la asistencia a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Cedo la palabra al presidente del Consejo para clausurar la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. A mí solo me resta animarles a que le hagamos caso al conferenciante de esta noche y que compartamos una copa de Jerez al fondo de la bodega. Muchas gracias.